¿Qué tal, futuros subintendentes de la Policía Nacional? Bienvenidos a el tercer video de la serie de videos de la resolución número 065-65 del 12 de diciembre de 2018, por la cual se crea el Manual de Atención al Servicio al Ciudadano en la Policía Nacional, y en esta oportunidad hablaremos del capítulo tercero, Protocolos de Atención y Servicio. Artículo 11. Etapas del protocolo. Se establecen las siguientes etapas a fin de brindar una excelente cortesía, diplomacia y practicidad frente a los asuntos públicos o privados, la cual se comprenden de tres fases así. Primero, apertura. Su objetivo es tener acercamiento necesario para la comunicación con el interlocutor, es abrir la puerta de la institución, dar la bienvenida o contestación de forma tal que el ciudadano se sienta importante, reconocido como persona, digno de respeto, confianza para ser atendido por el servidor público, quien lo orientará en el servicio que solicite. Segundo, análisis y comprensión. Es el momento en que se facilita el espacio para que el ciudadano exprese su necesidad. Se debe observar de manera discreta para así percibir el mayor número de detalles que permitan un adecuado manejo de la situación inicial, recibiendo la expresión de las necesidades de la solicitud o petición. Es importante enfocar la información limitando los puntos básicos del asunto, detallando las personas involucradas, delimitando el tiempo y espacio y manteniendo la neutralidad de la situación. Tercero, intervención y solución. Frente a la atención de los diversos requerimientos se debe tener en cuenta la necesidad del cliente, así como su rol, posición o función frente a la situación, determinar sobre ellas qué les interesa buscando satisfacer la necesidad, lo cual consiste en buscar el punto donde el cliente sienta un cambio favorable y satisfactorio. Bueno, pues este artículo nos indica que para el protocolo existen unas etapas. Para ese protocolo de atención y servicio al público existen tres etapas. La primera es la apertura, la segunda el análisis y comprensión, y la tercera de ellas la intervención y la solución. Artículo 12. Protocolo de atención personal. Se puede dar en dos circunstancias, de manera presencial o de manera preferencial. Primero, atención presencial. A. Saludo. Saludar al ciudadano de inmediato de forma amable y sin esperar que sea él o ella quien salude primero. Por ejemplo, buenos días, mi nombre es... ¿En qué puedo servirle? B. Presentación personal. La presentación personal influye en la percepción que tendrá el ciudadano respecto al servidor público y a la entidad. Por eso es importante mantener una buena presentación apropiada para el rol que se desempeña y guardar adecuadamente la imagen institucional. La identificación siempre debe estar visible. C. Comportamiento. Realizar actividades como comer en el lugar de facción o puesto de trabajo, masticar chicle, maquillarse o arreglarse las uñas frente al ciudadano, hablar por celular o con sus compañeros, si no es necesario para completar la atención solicitada, indispone al ciudadano y le hace percibir que sus necesidades no son importantes para la institución. D. Expresividad en el rostro. La expresión facial es relevante. No hace falta sonreír de manera forzada. Estableciendo contacto visual con el interlocutor ya se demuestra interés. El lenguaje gestual y corporal debe ser acorde con el lenguaje verbal, es decir, educado y cortés. E. La voz y el lenguaje. El lenguaje y el tono de voz refuerzan lo que se está diciendo. Es necesario adaptar la modulación de la voz a las diferentes situaciones y vocalizar de manera clara para que la información sea comprensible. F. La postura. La compostura adecuada mientras se atiende al ciudadano refleja lo que se siente y piensa. Es aconsejable mantener la columna flexible, el cuello y los hombros relajados
y evitar posturas rígidas o forzadas. G. Puesto o lugar de trabajo. G. Puesto o lugar de trabajo. El cuidado y apariencia del puesto o lugar de trabajo tienen un impacto inmediato en la percepción del ciudadano. Si está sucio, desordenado y lleno de elementos ajenos a la labor, dará una sensación de desorden y descuido. Se debe permanecer en el puesto de trabajo en caso de dejarlo por un corto periodo de tiempo, asegurarse de que algún compañero suplirá la ausencia. H. Durante el contacto con el ciudadano. Dar al ciudadano una atención completa y exclusiva durante el tiempo del contacto. Utilizar los primeros 30 segundos para sorprenderlo favorablemente con un trato cordial, espontáneo y sincero. Se deben enfocar los esfuerzos a garantizar la satisfacción de nuestros clientes. Usar el sentido común para resolver el requerimiento y hacer que los últimos 30 segundos sean para aumentar la confianza y credibilidad institucional por parte del ciudadano. Y despedida. Al despedirse, agradecer al ciudadano el haber recurrido a la Policía Nacional para resolver su necesidad y preguntar si se le puede servir en algo más, unido al gesto de dar la mano, transmitiendo seguridad. Segundo, atención preferencial. Es aquella atención que se da prioritariamente a clientes como infantes, personas en situación de discapacidad, embarazadas, niños, niñas, adolescentes, adulto mayor y veterano de la fuerza pública y en general de personas en estado de indefensión y o de debilidad manifiesta, los cuales recibirán prioridad en cualquier caso frente a la prestación de los diversos servicios de policía, utilizando un lenguaje adecuado y un trato digno, garantizando el ejercicio de sus derechos a través de los medios institucionales disponibles y aplicando lo establecido en el presente manual, para lo cual se deben tener conceptos marcados respecto a la forma de atender a estos ciudadanos y normatividad legal vigente, tomando como mecanismos las siguientes pautas. Conocer las diferentes condiciones de discapacidad. No tratar a las personas adultas con discapacidad como si fueran niños. Evitar usar apelativos que discriminen por la edad en el caso de los niños, niñas o adolescentes. Mirar al ciudadano con naturalidad y no hacer ni decir nada que les incomode, como risas burlonas, miradas de doble sentido o comentarios imprudentes. Antes de llevar a cabo cualquier acción de ayuda, pregunte: ¿en qué le puedo servir? Cuando la persona lleve un acompañante, se debe preguntar a la persona con discapacidad si ella realizará la gestión directamente o prefiere que lo haga su acompañante. No se debe adivinar lo que la persona le necesita. Es mejor darle tiempo suficiente para que se exprese, plantee sus requerimientos y esperar a que termine, aunque pueda preverse el final de una frase. Verificar siempre que la información dada ha sido comprendida. Solicitar retroalimentación y, de ser necesario, repetir la información en un lenguaje claro y sencillo. De manera cordial, señalar el lugar destinado para ellos dentro del recinto, orientarlo frente a la atención prioritaria y en el tiempo en la que será atendido. En todo momento se deberá manejar reservas sobre la información que se reciba. A. Atención a personas ciegas o con alguna discapacidad visual. No alar a la persona de la ropa ni del brazo. Mantenerla informada sobre las actividades que está realizando para atender su solicitud. Orientarla con claridad, usando expresiones como al frente suyo está el formato o a su derecha está el bolígrafo. Pueden usarse con tranquilidad las palabras ver, mirar, observar, etc. Si la persona tiene perro guía, no separarlos ni distraer o consentir al animal. Si la persona pide ayuda para movilizarse de un punto a otro,
Posar la mano de ella sobre el hombro o brazos propios. Cuando se entreguen documentos, decirle con claridad cuáles son. Si por algún motivo el policía debe retirarse de su puesto, debe informar a la persona ciega antes de dejarla sola. Es importante establecer mecanismos progresivos para la implementación de sistema braille en la señalética que se instale en las dependencias de acceso a los ciudadanos o de la información que requieren frente a los servicios de policía. B. Atención a personas con discapacidad auditiva o sordas. Hablar de frente a la persona articulando las palabras sin exagerar en forma clara y pausada. Evitar taparse la boca o voltear la cara, ya que esto dificulta leer los labios. No gesticular de manera exagerada para comunicarse. Debido a que la información visual cobra especial importancia, tener cuidado con el uso del lenguaje corporal. Si no se entiende lo que la persona sorda trata de decir, se puede pedir que lo repita o si no, que lo escriba, no aparente haber entendido. Si usa la escritura como medio para comunicarse, sea breve y claro. En caso de contar con los medios necesarios, es posible hacer uso de herramientas tecnológicas de interpretación virtual o en línea, la cual se encuentra disponible en el link centroderelevo.gov.co, mediante la cual podrán llevar a cabo la traducción del lenguaje de señas orientado a facilitar la interacción y satisfacer el requerimiento del ciudadano o en su defecto a través del grupo de recepción de PQRS 2S en las líneas de atención al ciudadano 018.000 910112. El acceso o inclusión de cualquier otro elemento de apoyo tecnológico para interpretación se adelantará a través de la orientación y coordinación de la Inspección General, quien lidera y evalúa la pertinencia en la aplicación, implementación y uso de las mismas. C. Atención a personas con sordoceguera. Es preciso informar que se está presente tocando a las personas suavemente el brazo u hombro. Si la persona está concentrada en la realización de otra tarea, esperar hasta que pueda atender. Dado que no se sabe si la persona conserva capacidad visual, tratar de ponerse dentro de su campo de visión. Si la persona usa audífono, dirigirse a ella vocalizando correctamente. Atender las indicaciones del acompañante sobre cuál es el método que la persona prefiere para comunicarse. D. Personas con discapacidad física o motora. Pregunte si la persona con discapacidad requiere ayuda. Si la acepta, solicite que le explique lo que debe hacer y cómo. No toque sus elementos de ayuda, muletas, caminador, bastón, entre otros, ni separe a las personas de estos, a menos que lo solicite. No lo apresure y evite jalarlo bruscamente o empujarlo. En caso de tener que cargar la silla de ruedas, debe ser realizando por mínimo 2 personas y en la forma en que el ciudadano con discapacidad lo indique. No debe dejar objetos recargados o colgados en sus elementos de ayuda. No transporte a las personas usuarias de sillas de ruedas a menos que ellas lo soliciten. Bueno, entonces podemos ver que en este artículo nos indica cómo es el protocolo que se debe seguir en cuanto a la atención a personal y nos indica primero que todo cómo debe ser la atención personal. Se debe dar un saludo, una presentación personal, debe haber un comportamiento acorde al personal de la institución, debe haber una expresividad en el rostro adecuada, la voz y el lenguaje, la postura, el puesto o el lugar de trabajo debe estar bien presentado. Durante el contacto con el ciudadano se deben dar ciertas pautas de tiempo y por último nos habla de la despedida que debe dar cierta seguridad a la persona o al cliente. También nos habla sobre cómo debe ser la atención preferencial y los protocolos a seguir o lo que se debe y lo que no se debe hacer
en cuanto a personas ciegas o con alguna discapacidad visual, en cuanto a atención a personas con discapacidad auditiva o sordas, atención a personas con sordoceguera, atención a personas con discapacidad física o motora. Artículo 13. Atención a personas con otras lenguas nativas. Para la atención de peticiones verbales en los casos que el cliente no hable el mismo idioma, se deberán seguir los protocolos establecidos en el decreto 1166 de 2016, por el cual se adiciona el capítulo 12 al título tercero de la parte 2 del libro 2 del decreto 1069 de 2015, decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho relacionado con la presentación, tratamiento y erradicación de las peticiones presentadas verbalmente, o la norma que lo adicione, modifique o derogue. Para estos casos, se deberá hacer uso de herramientas tecnológicas tales como cámaras de video, grabadoras o aquellas que faciliten la posterior traducción del requerimiento. Bueno, entonces este artículo pues nos indica que cuando se trate de personas que quieran hacer una petición verbal pero no hablen el mismo idioma, pues se va a tener en cuenta lo que se establece en el decreto 1166 de 2016 y nos dice que para estos casos se debe hacer uso de las herramientas tecnológicas como cámaras de video, cámaras o grabadoras o las que faciliten la posterior traducción del requerimiento. Artículo 14. Protocolo de atención telefónica. Por este canal es posible la intervención en tiempo real entre el servidor público y el ciudadano a través de las redes de telefonía fija o móvil. Pertenecen a este canal los teléfonos fijos de las entidades, computadores, centros de llamadas, call center y centros de contacto. Acciones de anticipación. Revisar que los elementos, computador, teléfono de ADEMA y los documentos para la atención estén disponibles. Conocer las novedades del servicio mientras estuvo fuera de turno. En el contacto inicial. Contestar la llamada antes del tercer timbre. Saludar al ciudadano diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios y patria o el saludo que esté institucionalizado. Habla con, diga su nombre. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Establecido el nombre del ciudadano, dirigirse nuevamente a él por su nombre, antecedido de señor, señora, y preguntar, ¿en qué le puedo servir? En el desarrollo de la llamada, escuchar atentamente, tomando nota de los puntos importantes. Esperar, sin interrumpir, a que el ciudadano termine de hablar antes de responder. Si es preciso, informar al ciudadano el paso a seguir en el proceso. Si debe poner la llamada en espera, explicar al ciudadano por qué es necesario hacerlo e indicarle el tiempo aproximado de la misma. Antes de poner la llamada en espera, solicitarle el permiso para ello. Si se estima que el tiempo de espera será largo, darle la opción al ciudadano de que mantenga en línea u ofrecer devolverle la llamada después, siempre y cuando los medios disponibles lo permitan. Si el ciudadano acepta la devolución de la llamada, se debe tomar nota del número telefónico y realizarla. Cuando el ciudadano haya aceptado esperar, retome la llamada en intervalos de tiempo informando cómo va su gestión. Al retomar la llamada, ofrecer agradecimiento por la espera o disculparse por la demora en el evento de que se haya excedido en el tiempo prometido. Si la solicitud del ciudadano no puede ser resuelta de forma inmediata, explicarle la razón de la demora e informar la fecha y el medio por el cual recibirá la respuesta. En la finalización de la llamada, verificar con el ciudadano que la información fue comprendida y preguntarle si hay algo más en lo que le pueda servir. Retroalimentar al ciudadano con las acciones o pasos a seguir y los compromisos o tareas pendientes. Despedirse amablemente llamándolo por su nombre. Permitirle al ciudadano colgar primero. Si hubo alguna dificultad para responder por falta de información o porque ésta es incompleta o errada, comunicarlo al jefe inmediato para que se resuelva de fondo. Recomendaciones generales.
Mantener el micrófono frente a la boca con una distancia aproximada de 3 centímetros. Retirar de la boca cualquier objeto que dificulte la vocalización y la emisión de la voz, como esferos, dulces, chicles, etc. Atender la llamada de manera amable y respetuosa. La actitud también puede ser percibida por teléfono. Mantener una postura relajada y natural proyecta el comportamiento mediante la voz. Saber usar todas las funciones del teléfono. Disponer de un inventario actualizado de los trámites y servicios de la institución, la dependencia responsable y el contacto. Disponer de un listado de las redes de la institución si las hay dentro y fuera de la ciudad. Seguir los pasos establecidos al responder. Evitar hablar con terceros mientras se está atendiendo una llamada. Algunos consejos adicionales. El tono de voz. A través de la línea telefónica, el tono de voz proyecta la imagen y refuerza el mensaje que se requiere transmitir. Por ejemplo, una voz monótona hace pensar a quien escucha que lo están atendiendo sin actitud acorde, por lo que debe usarse un tono vivaz y enérgico que demuestre seguridad en el mensaje y disposición a servir. La vocalización. Pronunciar claramente las palabras sin saltar ninguna letra. Respirar tranquilamente de forma que las palabras se emitan bien. La velocidad. La velocidad con que se habla por teléfono debe ser levemente menor a la usada en persona. El volumen. El volumen de la voz debe ser mediano. Si se vocaliza bien, el ciudadano podrá escuchar adecuadamente sin necesidad de subirlo excesivamente. Bueno, entonces, como pudimos darnos cuenta, este artículo 14 nos habla sobre esos protocolos de atención telefónica, esos protocolos que se deben aplicar al momento de atender a una persona por medio telefónico. Y nos indica que hay unas acciones de anticipación, hay unas acciones que se deben realizar en el contacto inicial, nos dice lo que se debe hacer en el desarrollo de la llamada, en la finalización de la llamada, y nos hace algunas recomendaciones generales en cuanto a la atención al cliente. También nos da algunos consejos adicionales, como son el tono de voz, la vocalización, la velocidad con la que se habla y el volumen de la voz. Artículo 15. Centro de llamadas. Es un centro de servicios telefónicos con capacidad para atender un alto volumen de llamadas a través de funcionarios capacitados para gestionar diversos temas. Puede incluir la atención de otras tecnologías, tales como Internet, recepción automática de llamadas o chat. Bueno, pues este artículo nos está diciendo qué es un centro de llamadas y nos dice que es un centro de servicios telefónicos que tiene la capacidad para atender un alto volumen de llamadas a través de unos funcionarios que están capacitados para gestionar cada uno de los temas. Y este centro de llamadas puede incluir también la atención mediante otras tecnologías como Internet o recepción automática de llamadas o chats. Artículo 16. Protocolo Atención Virtual. Con la modernización del Estado y la implementación de nuestras tecnologías, se hace necesario tener unas pautas en cuanto al canal virtual que utiliza la Policía Nacional para acercarse a la comunidad, y que todos los servidores públicos deben difundir a la ciudadanía en el entendido que los operadores reciben a través del canal virtual, portal o página web de la Policía Nacional solicitudes o requerimientos ciudadanos. En el desarrollo de ambientes y canales virtuales es necesario tener en cuenta algunas premisas que garantizan un fácil acceso y una fluida comunicación de los ciudadanos con la Policía Nacional. Así, conservar la identidad que refleja la imagen institucional que se quiere proyectar. Utilizar una tipografía adecuada con fuentes y tamaños específicos que permitan su lectura e interpretación en la pantalla del medio virtual. Contar con un ayudante que guíe al navegante a ubicar la información de mayor trascendencia, facilitando su acceso y localización, puede ser a través de imágenes animadas. Disponer de una opinión de búsqueda que facilite la ubicación de información dentro del ambiente virtual bajo unos criterios amplios y flexibles con diversidad de opciones en los resultados. Si se ofrecen trámites, debe publicar la información relacionada
indicando los pasos a seguir y los listados e identificación de personas u objetos, tales como en el caso de acreedores varios, armamento incautado, quejas y documentos extraviados, etc. En los ambientes virtuales se debe propender por garantizar el acceso de todas las personas, incluso aquellas que presenten algún tipo de discapacidad o que requieran un tratamiento especial. Para estos efectos, cualquier inclusión de herramientas tecnológicas incluyentes en medios virtuales debe adelantarse previas coordinaciones con la Inspección General. La diversidad de idiomas y lenguajes asegura una mayor cobertura, una mejor comprensión y un interés institucional por llegar a todos los habitantes. Se debe contar con una opción en la que el cliente pueda interactuar con la entidad para dar a conocer sus quejas, reclamos y sugerencias. Es importante manejar una metodología para que el cliente haga una medición del nivel de satisfacción frente al servicio policial y la utilidad del ambiente virtual utilizado. Las columnas de texto deben ser cortas para no saturar la imagen de caracteres. Se debe utilizar texto negro sobre fondo blanco, esto en el caso de ser necesario usar fondos. Usar pestañas para crear páginas virtuales y así evitar contenidos demasiado extensos. Las fotografías e ilustraciones deben ser nítidas y que no se confundan con los demás contenidos. Es indispensable verificar colores y que el tema que representa la imagen sea fácil y claramente reconocible. Se deben eliminar fotografías borrosas, muy saturadas o con elementos demasiado pequeños para ser identificados. En las imágenes flash, en lo posible, utilizar colores ocres, terracotas, verdes, cremas, amarillos, azules. Trabajar con la gama de colores del verde y amarillo. Evitar mezclas demasiado vistosas con tonos de magenta, azul claro, morado, rojo. Siempre probar el efecto del archivo flash con relación a los colores de toda la pantalla con una velocidad moderada para facilitar su lectura y evitar la distracción del navegante. Tener siempre presente que este medio de difusión está dirigido a la ciudadanía en general, lo cual no entiende la terminología institucional. El lenguaje debe ser puntual, sencillo y concreto, respetando las normas de la lengua castellana. Se debe redactar en tercera persona e infinitivo, no utilizar siglas ni abreviaturas. Los elementos básicos de un documento no deben ser complicados. Lo importante es tener en cuenta que contenga la información concreta frente a quién, qué, cuándo y dónde. ¿Quién? Se refiere a la fuente generadora de la información, si se está hablando en nombre de la institución o de una persona en particular. ¿Qué? Los encabezados o titulares deben ser claros y directos para capturar la atención del lector. En particular, en Internet, la práctica dice que primero se leen los titulares para después decidir si se lee el documento completo. ¿Cuándo? La ubicación en tiempo es importante para el usuario, ya que con esto está verificando la vigencia del documento. En general, cuando se habla de noticias, estas van acompañadas de su ubicación temporal, pero para información de tipo estadística, análisis, estratégicas, normas, etc., es muy importante tener claridad sobre la franja de tiempo a la que hace referencia el documento que esté presentando. ¿Dónde? Para verificar que el usuario tenga claro de dónde está tomando la información y prueba volver a referenciar el documento con el sitio de Internet. Revisar mayúsculas, puntuación, ortografía, redacción, extensión de la información, no muy densa, lenguaje directo y sencillo, seguir las normas de redacción aceptadas por la Academia de la Lengua es la mejor práctica. El texto de los párrafos no debe estar escrito todo en mayúscula, debe estar digitado en altas y bajas, con el fin de lograr buena legibilidad y comprensión. Los títulos deben ser digitados en mayúsculas y minúsculas, no deben ser en mayúscula sostenida en razón a que es más difícil la lectura a través de la web. La web es un medio interactivo, por eso las páginas deben ser activas. Las páginas deben ser cortas, con bloques de texto ligeros para no perder la intención del lector. Es importante asegurar la credibilidad y veracidad de la información, incluir gráficos de calidad, estadísticas, indicando fuentes y fechas, buen nivel de escritura. Es necesario hacer vínculos
y enlaces a otras páginas o websites que den idea de dónde provienen las fuentes o cuáles son las relaciones con otros medios. En la web no existe un sistema de numeración de páginas como en el medio impreso, por eso coloque subtítulos y un índice que sirva de guía en cada página. Presentar indicadores que contribuyan a la medición del desempeño institucional actualizados en tiempo real. Mostrar resultados comparativos. Prestar el apoyo y el servicio que necesita la ciudadanía. Prestar información de manera ágil e interactiva. No duplicar información corporativa. Parágrafo. En el marco de la atención virtual, es deber de todo policía orientar al ciudadano sobre la posibilidad que tiene de acceder a la información institucional y en general el Estado colombiano y de sus organizaciones, a través de los medios virtuales dispuestos para el efecto, por ejemplo la página web www.policia.gov.co. En igual sentido, se le deberá hacer saber que en la misma página puede realizar los diferentes trámites ante la entidad sin que tenga que presentarse de manera personal en las sedes físicas, lo que favorece la celeridad, agilidad, minimización de trámites y reducción de costos para el ciudadano. Bueno, entonces como podemos observar, este artículo 16 nos habla de ese protocolo que se debe tener en cuenta y aplicar a la hora de prestar una atención virtual. Y pues nos hace referencia a que pues debido a la modernización y la implementación de nuevas tecnologías, pues se hace necesario tener ciertas pautas en el canal virtual que utiliza la Policía Nacional. Es por eso que nos presenta esos protocolos o eso que se debe y que no se debe hacer en cuanto a la prestación del servicio de manera virtual. Artículo 17. Recursos. Son los distintos elementos o medios de ayuda con los que la institución debe contar a fin de satisfacer las necesidades del cliente, los cuales se clasifican así. Infraestructura. En cada unidad policial se han establecido espacios orientados a brindar servicios y atención al ciudadano, los cuales deben ser cómodos, adecuados y en condiciones que permitan mantener el confort de los usuarios como de los equipos de trabajo a cargo de las diferentes dependencias. Por ende, se deben disponer los elementos básicos para su funcionamiento, tales como muebles, enseres, equipos de cómputo e insumos necesarios para el desarrollo de las actividades. Recursos tecnológicos. Deben estar enfocados a satisfacer las necesidades de inclusión para todos los clientes, indistintamente de sus condiciones o limitaciones de acceso, propendiendo por atender los requerimientos que surjan. De igual manera, cuenta con la infraestructura necesaria de software, hardware y comunicaciones con su debido soporte técnico para mantener disponibles los recursos que permitan la prestación del servicio. La institución dispone para el registro de las peticiones, quejas, reclamos, reconocimientos y sugerencias relativas al servicio policial el aplicativo SIPQRS. La operacionalización y despliegue de este se puede consultar la guía 1IP-GU003 o la norma que la adicione, modifique o derogue, la cual se puede ubicar en la Suite Vision empresarial. Bueno, pues básicamente lo que nos dice este artículo es que para una buena prestación del servicio pues son distintos los elementos que se hacen necesarios a la hora de prestar dicho servicio al cliente. Entre esos elementos pues encontramos la infraestructura y los recursos tecnológicos. Artículo 18. Glosario. Cliente: organización, entidad o persona que recibe un producto y o servicio. Momento de verdad. Es el contacto del cliente con un servicio o con un integrante de la Policía Nacional frente a la satisfacción de una necesidad que puede suplir la institución. Parte interesada. Persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o éxito de la institución. Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos en entrada en resultados. Satisfacción del cliente.
Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. Servicio al cliente. Interacción entre la organización y el cliente a lo largo del ciclo de vida del producto. Artículo 19. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga la resolución 00068 del 15 de enero de 2015 y las demás que le sean contrarias. Comuníquese y cúmplase, dada en Bogotá, Distrito Capital, a los 12 días del mes de diciembre de 2018. Firma el señor general Jorge Hernando Nieto Rojas, director general de la Policía Nacional de Colombia. Y así llegamos al final de este video, espero que les haya gustado, no olviden dejar sus comentarios y nos vemos en el siguiente tema. Chao, chao.